Hola a todos. Continuando con lo que es el estudio de lo que son los diferentes tipos y modos de transporte en España, vamos a ver en esta ocasión lo que tiene que ver con lo que es el transporte de ferrocarril. Hay que tener en cuenta que el ferrocarril en España tiene una larga tradición, de tal manera que los primeros ferrocarriles aparecieron en España en torno a mediados del siglo XIX para cubrir pequeños trayectos, por ejemplo, el que unía Barcelona con Mataró o Aranjuez con Madrid o incluso aquí en Andalucía el que unía Jerez de la Frontera con el puerto de Santa María. El ferrocarril, que inicialmente era propulsado con lo que era el carbón, en los años 50 empezó a adoptar también el uso de lo que era el diésel y más recientemente pues lo que se ha hecho es emplear lo que es la energía eléctrica para mover el ferrocarril. Cuando se empezó a construir el ferrocarril había una enorme variedad de empresas que se dedicaban a explotar diferentes trayectos o tramos de vía férrea. Pero durante la dictadura franquista, en el año 41, se decidió que todas las empresas se fusionaran en una única empresa nacional, un monopolio estatal que sería la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que todo el mundo conoce como Renfe. Era el resultado de la nacionalización de al menos tres grandes empresas, una que se denominaba la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, otra que era la Compañía del Ferrocarril, que tradicionalmente se resumía como MZA, es decir, unía Madrid, Zaragoza y Alicante, y la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste. Había existido una compañía de ferrocarriles andaluces, pero debido a que había sido muy deficitaria, había terminado siendo nacionalizada previamente por el Estado en 1936. De tal manera que a partir de 1941 la única empresa que podía comercializar y explotar la red de ferrocarriles era Renfe. Bien, ¿cómo se diseñó la red de ferrocarril? En parte muy similar al diseño radial que había tenido la red de carreteras desde el siglo XVIII. Pero hay que tener en cuenta que el diseño del ferrocarril obedecía en primer lugar a unos criterios de tipo económico, pero también a una serie de criterios de tipo, podemos decir, político. De tal manera que lo que se pretendió básicamente es vincular Madrid, que era la capital del Estado, con lo que era la frontera más cercana hacia Francia y después también su vinculación con lo que sería el sur. De tal manera que el diseño, digamos, básico de la red sería una especie de enorme S que vincularía el norte con el sur. Ese es el primer, digamos, objetivo de la distribución de ferrocarril en España. Lo que ocurre es que conforme se va ampliando lo que es el ferrocarril, se dan cuenta de que es necesario no solamente transportar personas, sino también transportar mercancías. Dado que Madrid iba a ser una zona, una localidad con muchísima población, ven conveniente el establecer como dos subestaciones de apoyo a Madrid que sirvieran de alguna manera para desahogar lo que era el tráfico de la capital de España. De tal manera que así aparece en la subestación que está al norte, que sería Venta de Baños, cuyo objetivo sería entonces servir como nudo de contacto no solamente con la frontera, sino también ya con el norte y con el oeste. Mientras que la subestación que estaría al sur, que sería la subestación de Alcázar de San Juan, vincularía entonces a Madrid a través de esta subestación con lo que era el sur y también con lo que era el Levante. De tal manera que nos podemos fijar que es una especie de sistema de transporte arborescente donde hay una distribución de la red, digamos, hacia el norte partiendo de Venta de Baños y hacia el sur a través de Alcázar de San Juan. Esta estructura, que es, digamos, la primaria, la original,
poco a poco se iría completando con el resto de la red hasta crear lo que es un diseño completamente radial. Muy bien. ¿Quién tiene competencias o quién ha desarrollado todo lo que es esta red? Renfe seguiría como monopolio hasta el año prácticamente 2005, pero hasta 1985, en que el monopolio se rompe porque la integración con la Unión Europea obliga a que todas las actividades y todas las empresas sean de tipo privado, o bien que admitan lo que es la libre competencia de otras empresas del entorno europeo. De tal manera que en el año 85 el Estado español transforma a Renfe en una empresa, digamos, solamente concesionaria de lo que es la explotación de la red, y crea una empresa pública, administrador de infraestructuras ferroviarias, que es Adif, que es la que se va a encargar de el mantenimiento de la red y la mejora de la red. De tal manera que hoy en día podemos decir que tenemos como 3 niveles o 3 redes que se complementan entre sí. Lo que llamaríamos la red convencional, la que antiguamente había sido red de Renfe, que está equipada para circular como máximo a 200 kilómetros por hora. Luego tendríamos una red de alta velocidad que se iniciaría en 1992, que está equipada para poder tener circulación de ferrocarriles a más de 200 kilómetros por hora, entre 200 y 400 máximo, y luego una red de vía estrecha que quedaba todavía residual de lo que habían sido las redes de transporte del siglo XIX anteriores a la creación de Renfe. En cuanto a lo que es la red principal, la red convencional, la que todavía gestiona desde un punto de vista administrativo y comercial Renfe, esta red podemos también diferenciar dentro de ella lo que es la red básica, que se trata de los trayectos de largos recorridos y cercanías, la red complementaria, que se trata de todo lo que son los ferrocarriles que se usan suburbanos para atender a lo que es el movimiento de personas en grandes ciudades, por ejemplo el metro de Sevilla, de Madrid o de Barcelona, y luego lo que sería la red transeuropea, que conecta la alta velocidad española con la alta velocidad europea. En cuanto a lo que es la red de Renfe, insistimos en que es una red radial y arboriforme, y que al tratarse de un sistema, el ferrocarril, que es selectivo en cuanto a lo que es el destino, o para ser exactos, no podemos llevar el ferrocarril a todas las localidades, pues quizás en el transporte de ferrocarril se observa con más claridad los grandes desequilibrios territoriales y de equipamientos que presenta lo que es la red, ya que hay enormes cantidades de territorios que están prácticamente sin acceso al ferrocarril. Fijaos en el mapa como hay muchas zonas donde el ferrocarril no llega. Pero incluso en esta imagen que tenemos del ferrocarril podemos ver que solo una parte, lo que vemos en rojo, es lo que se llama la red electrificada. Hay una red electrificada de doble línea, que admite ambos sentidos, y una red electrificada que solamente admite un sentido. Es decir, que mientras que un tren está circulando por esa vía, no puede venir otro en su contra, con lo cual es mucho más lenta que la red de doble vía. Y esta sería la roja, la que está electrificada, pero la azul, la que vemos en azul, es aquella que no se encuentra electrificada, que se encuentra sin electrificar. Hay dobles y sobre todo hay de dirección única, sin electrificar. Bien, esto sería lo que es la red convencional. La red de alta velocidad se inició en el año 92 con lo que fue el estreno del recorrido del trayecto entre Madrid y Sevilla, y es una red que es completamente distinta a la anterior, puesto que la red convencional tiene un ancho de vía superior al de la red de alta velocidad. El ancho de vía convencional está en torno a unos 63-65 de ancho, y el ancho de la red de alta velocidad está en torno a 1,45. ¿Por qué este ancho de vía diferente? Porque en la red de alta velocidad desde el principio se diseñó como una red que pudiera conectarse directamente con la europea sin tener que hacer ningún tipo de modificación. Hay que recordar que los trenes históricamente en España, la red de vía ancha se creó precisamente para, de alguna manera, facilitar el poder
colocar al frente de cada unidad de tren una locomotora potente que pudiera superar los obstáculos orográficos, los obstáculos montañosos, de tal manera que la red española estuvo hasta el año 92 desconectada físicamente de la red europea, que toda ella está en un ancho de vía de 1,45. Ahora, en el año 92, cuando se hizo el primer AVE, la primera línea de alta velocidad, pues se diseñó ya con una anchura europea de 1,45 para poder conectar precisamente y conseguir esa alta velocidad en conexión con Europa. Del primer trazado de lo que fue la red de ferrocarril de alta velocidad, hemos pasado a un trazado mucho más elaborado. Vemos en rojo lo que ya está construido y en azul todo lo que son, digamos, los proyectos de construcción de alta velocidad. De tal manera que la idea es crear en futuro lo que sería un eje mediterráneo que conectara prácticamente desde la frontera, la Junquera, hasta Almería, y luego desde aquí hasta Algeciras conectar todo lo que sería el arco mediterráneo. Hay otro proyecto de conectar también lo que es el eje del Cantábrico desde Irún hasta La Coruña y Vigo, que todavía por supuesto no está construido. El llamado eje del Ebro, que conectaría, que ya está conectando lo que es Barcelona con Zaragoza, pero desde Zaragoza iría a conectarse con lo que es el País Vasco, y luego lo que se llama la Y vasca, que conectaría Bilbao, San Sebastián y Vitoria con Pamplona. Este es el proyecto, pero lógicamente todavía quedan muchos años para poderlo completar y hacerlo efectivo. El último de los tres niveles, de las tres redes que estamos viendo, hemos visto la red convencional de Renfe, la red de alta velocidad, y en tercer lugar lo que es los ferrocarriles de vía estrecha, que se diseñaron en el siglo XIX para atender a las necesidades de desarrollo económico que tenían todo lo que era la cornisa norte, la cornisa cantábrica, especialmente la conexión, digamos, económica que tenían los núcleos asturianos y vascos en función al desarrollo siderúrgico que primero se llevó a cabo en Asturias y posteriormente a partir de 1880 en el País Vasco. Esta red está hoy en día prácticamente es muy deficitaria, puesto que apenas si tiene explotación y en muchos casos pues está infrautilizada porque tendría que tener una aplicación o una utilidad turística, y hoy en día pues apenas si se ha desarrollado, pero existe y en un futuro puede desarrollarse. Bien, hemos visto lo que es el diseño de la red, hemos visto la historia de lo que es el ferrocarril. Podemos decir que una tercera característica del transporte ferroviario es que, aunque no posee el dinamismo que posee la carretera, pero el desarrollo del ferrocarril en España pues está, digamos, infrautilizado en función a si lo comparamos con lo que es la media europea. Apenas si hay mercancías y viajeros que se desplacen por ferrocarril en España. Esto se debe a que es menos competitivo que la carretera, y en realidad solamente resulta rentable el ferrocarril en líneas de cercanías, en lo que son las grandes urbes, por ejemplo Valencia o Barcelona o Madrid, y luego también en lo que es la alta velocidad. Fijaos en lo que es la cantidad de viajeros por ferrocarril según el tipo de recorrido que hacen, como la inmensa mayoría, el 93%, pues se mueve fundamentalmente en alta velocidad, mientras que el resto pues tiene muy poca significación. En cuanto a lo que es el tráfico de mercancías, el ferrocarril solo es rentable cuando se tratan de mercancías muy pesadas o de gran volumen que no se pueden desplazar por carretera. Por último, decir que existen, como hemos apuntado antes, una enorme disparidad de equipamientos territoriales, es decir, hay mucho desequilibrio de unas regiones con otras. El ferrocarril vincula sobre todo a los territorios más desarrollados económicamente, los más industrializados, mientras que el ferrocarril es muy escaso en los territorios del interior, en los territorios de la periferia que no son o que no están industrializados. ¿De acuerdo? Las actuaciones a nivel del ferrocarril, lo que es el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, el PEIT, pues intenta sobre todo mejorar ese déficit que tenemos de accesibilidad al ferrocarril, intentando pues expandir especialmente lo que es la alta velocidad y llevarla a las principales ciudades del país.
Intenta también mejorar la seguridad y especialmente reducir el tiempo de viaje para intentar hacerlo más competitivo frente a la carretera, incluso al avión, modernizar lo que es la red de ferrocarril, modernizarla sobre todo, también intentar explotar aquellos trayectos como es por ejemplo la vía estrecha que apenas si se están explotando, y intentar también incrementar lo que es el tráfico de viajeros en cercanías para sustituir a lo que es el automóvil. También uno de los aspectos más importantes de este plan estratégico es la vinculación a lo que es la red europea, para lo cual se choca con dos obstáculos fundamentales, uno el de los Pirineos, que es físico, y otro el que hemos mencionado antes, la diferencia de ancho de vía que tiene España. En cualquier caso, la conexión se haría a través de lo que es la frontera vasca con Francia, lo que sería Irún, que conectaría también con lo que es, no solamente con lo que es Europa, con lo que es Francia, sino también conectaría hacia lo que es Portugal, cuya conexión con Europa precisamente se hace por esta frontera, y luego lo que sería la conexión a través de lo que es la Junquera y Portbou, que es la conexión por Cataluña, que conectaría todo lo que es el arco mediterráneo y de ahí pues con lo que es Centro Europa. Bien, pues hasta aquí lo que es el transporte ferroviario. Espero que os haya sido interesante. Si es así, darle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Hasta el próximo vídeo.